Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Volvemos a retomar el tema dramático, doloroso, muy duro para entender de la migración centroamericana en estas épocas además de pandemia. Y esto lo vamos a seguir conversando con Liana Montesinos allá en Estados Unidos. Liana, la designación, la delegación que ha hecho Joe Biden a Kamala Harris para ser el nexo y la persona que de alguna manera dirija, encabece y lidere la política de migración con respecto a lo que ocurre en México, en Centroamérica, es la designación que tiene la mejor perspectiva, la mayor apertura para resolver, o es una designación que puede generar más bien un congelamiento, un estiramiento, un alargamiento de la necesaria solución. Esperamos que esto sea algo bueno, porque Kamala es la segunda persona a mando de la presidencia de Estados Unidos y el hecho de que él le haya dado a una persona con tan alto rango esta responsabilidad humanitaria para nosotros es una gestión simbólica. Ahora, Kamala tiene mucha experiencia en su contorno como ex fiscal general en California. Ella ha lidiado con diferentes situaciones críticas del tráfico humano, de tráfico de drogas, con diferentes carteles en México. Entonces estamos esperando que ella use esa experiencia para poder lidiar con una situación crítica que no va a tener un arreglo de un día para otro, porque es una situación económica, política, social, pero estamos esperando que ella tome las medidas necesarias para quitar el elemento de crueldad, procesar a las personas humanamente y darles, honrar las leyes de Estados Unidos, las leyes internacionales y nacionales de asilo. Pero a ver, Liana, ahí hay un elemento que también es interesante, porque si ella efectivamente ha vivido esa experiencia, pero su condición de fiscal no le podría llevar o declinar hacia una tendencia más bien judicial, que sea desde el punto de vista legal y además persecutorio, si de alguna manera su experiencia de fiscal es eso, efectivamente. ¿No cree que efectivamente ahí hay un sesgo que podría colocar este tema en el plano más judicial que en el plano social? Puede ser. Eso es algo de que la comunidad y los abogados de inmigración estamos muy alertas y estamos vigilantes. Vamos a estar monitoreando y criticando cada paso que esta administración tome. El hecho de que ellos nos hayan dado un aire fresco y de que estemos en otro espacio, ya no estando bajo el terror de la administración de Trump, no los libra de que esperamos de que ellos manejen la situación no solo con mucha humanidad, sino también con eficacia para la comunidad inmigrante. No podemos tener a nuestros hermanos y hermanas detenidos por años y meses, que es lo que está pasando ahorita, los niños separados de sus padres por meses, años, eso no puede ocurrir. Entonces esperamos de que ella use su experiencia no solo para tratar a las personas con humanidad, sino agilizar a las diferentes agencias que están manejando y controlando el trámite y el proceso de los inmigrantes. Claro, pero también ahí hay un elemento que es clave recordarlo para el análisis, es que el señor Donald Trump gastó 15.000 millones de dólares en la construcción de un muro entre México y Estados Unidos, es decir, no es poca plata, por el contrario, 15.000 millones de dólares para un país como por ejemplo Honduras o Guatemala serían millones de empleos de trabajo para esas naciones. ¿Cree usted que en esa perspectiva, no solamente con paralizar la obra, sino con invertir en el sur de sus fronteras de Estados Unidos, podría también paliar? ¿Está en esa perspectiva el gobierno estadounidense actual? El gobierno estadounidense, de hecho, que ha fomentado de que ellos no son un opuesto total a lo de Trump, queriendo decir, porque Trump quería una pared en la frontera, ellos no la quieren, simplemente ellos van a tomar otras medidas y ellos se están enfocando en la tecnología. Y de hecho que esa es una de las cosas que el Partido Republicano está a la expectativa, cómo Kamala va a mejorar la seguridad en la frontera y de hecho que no ha habido ninguna administración que ha dicho, oh, en vez de poner toda esta plata en la frontera se la vamos a dar a las personas necesitadas. Obviamente Estados Unidos está viendo por sus intereses primero y ellos quieren aumentar la seguridad a la frontera, ya sea con una pared o con diferentes aparatos tecnológicos, ellos lo van a hacer.
Ya, entonces ahí viene la otra pregunta que de cajón me gustaría que le reflexionemos y tiene que ver con que ya parecería que es de absoluta responsabilidad de Estados Unidos esto que ocurre. Si pasaría eso en otra nación, Estados Unidos participaría, Estados Unidos influiría, incluso ordenaría ciertas cosas si pasaran en otra nación. ¿Hasta dónde la comunidad internacional, incluso los gobiernos de América Latina, son corresponsables de que esta acción unilateral de Estados Unidos tenga como secuelas y como efectos violaciones graves a los derechos humanos de niños, de menores de edad, por ejemplo? Esa es la tragedia de este centenario. Estados Unidos lidera en encarcelación masiva, lidera en encarcelar a niños a nivel mundial. No hay ningún otro país que tiene cárceles para niños. Sin embargo, porque Estados Unidos es un país con mucha influencia y muy poderoso y de hecho con mayor influencia en las diferentes organizaciones que deberían estar vigilando los abusos humanos, hemos visto de que se le ha permitido a Estados Unidos hacer muchas cosas a través del pretexto de seguridad nacional y eso fue exactamente lo que hizo el presidente Trump. Ahora, han habido internamente en Estados Unidos una serie de protestas. Las personas, los civiles se han organizado a protestar al gobierno y es por eso, en mi opinión, que Trump no fue reelegido. Sin embargo, Estados Unidos tiene problemas graves de racismo y esto ha estado colando con esta nación desde su principio y lamentablemente tenemos que trabajar más fuerte para asegurarnos de proteger los derechos de los más vulnerables. Pero ¿qué pasa? En Estados Unidos los indocumentados están protegidos por la Constitución, pero sus derechos bajo la Constitución estadounidense son muy mínimos. Entonces, no hay muchas protecciones legales para ellos. En la frontera se maneja la situación que todo se puede usar por la seguridad nacional. Y catástrofes como muertes de nuestros hermanos han ocurrido. Yo quisiera que la comunidad internacional en realidad abogara por los inmigrantes que están en la frontera, que son miles, que están muriendo día a día, incluso a lo largo de esta entrevista. Claro, pero entonces ahí, Liana, le invito a otra reflexión. En buena medida, algunos líderes republicanos, incluso demócratas, ya son de origen latino, es decir, es considerable el número de personas que acceden a la política siendo originarios de América Latina o descendientes de latinoamericanos. ¿Hasta dónde estos liderazgos de estas personas, se me ocurre, por ejemplo, Alexandra Ocasio-Cortez u otros más, están sintonizados con esta situación dramática y pueden generar mejor y mayor opinión pública en esos sectores políticos, pero también en la sociedad estadounidense? Usted ha resaltado ahorita un problema que tenemos en la comunidad latina, porque como usted sabe, somos latinos en Estados Unidos, pero en realidad no afuera de Estados Unidos. Afuera de Estados Unidos somos ecuatorianos, somos hondureños, somos salvadoreños. ¿A qué quiero llegar con esto? En Estados Unidos estamos aglomerando un montón de personas de diferentes naciones con diferentes intereses para que aboguen para un grupo con el cual ellos de repente no se identifican. Yo soy del pensar que las personas que se identifican y que se benefician por la herencia latina deberían abogar por los más vulnerables, pero la realidad es otra. Ahora, con el tema de Alexandra Ocasio-Cortez, ella ha abogado por la eliminación de ICE, que es la migra prácticamente, ¿no? La agencia de inmigración. Sin embargo, una abogacía tan drástica no va a traer soluciones prácticas. Pero el enfoque de ella no es inmigración. Ella está en Nueva York, su comunidad es mayormente, los latinos que están ahí son de son dominicanos, son puertorriqueños, tienen otras necesidades. Y lamentablemente, Orlando, la mayoría de personas con herencia latina que están en posiciones políticas le han dado la espalda a la comunidad inmigrante. Generalmente la comunidad cubana no se identifica, no apoya y de cierta manera critica a todo aquel que está haciendo ahora lo que sus antepasados hicieron. Claro, y tengo una última pregunta, Iliana, y le agradezco otra vez por esta conversación tan importante que usted nos ha dado sobre este tema.
¿qué rol tendría que jugar México en esta situación? No solamente porque es una nación grande, porque es un gobierno grande, sino porque juega un rol determinante, porque constituye incluso el puente entre Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos. ¿Cree que efectivamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está jugándose el todo por América Latina, o por el contrario, también toma en cuenta sus intereses comerciales, económicos con Estados Unidos para tomar decisiones con respecto a esto? México tiene una labor muy difícil e históricamente México se ha unido a Estados Unidos en oprimir a todo inmigrante que cruza por sus tierras. Si no me equivoco, en el 2010 hubieron docenas de centroamericanos que fueron acribillados por grupos, por carteles en México, y obviamente esos son grupos criminales, eso no identifica a toda una nación. Y hay muchos mexicanos que son muy buenos con la comunidad inmigrante, pero a lo que voy es cultural e históricamente la experiencia más difícil que han tenido los inmigrantes es en México. Ahora, hablando de la situación sociopolítica y de los intereses mexicanos, por supuesto que México va a velar por los intereses de los mexicanos primero y de la seguridad de su nación antes de ver por sus hermanos latinoamericanos o de otros países, porque México es el puente no solo para centroamericanos, sino también para personas del Caribe, que hemos visto a muchos venezolanos y cubanos huyendo de sus países, también personas de todas partes del mundo. Cuando yo estuve en la frontera, habían personas de Rusia, personas de Pakistán, de África. En realidad la función de México es crítica, pero lastimosamente México históricamente se ha apañado y ha contribuido con el abuso de los inmigrantes. Claro que sí. Muchísimas gracias, Liana. Le agradezco un montón y además le envío un abrazo. Cuídense mucho también. Gracias. Muchísimas gracias a Liana Montesinos. Por supuesto, este es uno de los temas más importantes en el debate público histórico que debemos asumir los latinoamericanos, pero también la comunidad internacional en general, porque lo que mencionaba Liana Montesinos es también importante. No solamente son centroamericanos los que quieren arribar a Estados Unidos, y sabemos por qué quieren llegar allá, pero de todas maneras, en el debate de la casa doméstico dentro de Estados Unidos, esto parecería que ocupa un segundo o tercer lugar, cuando debería ser una de sus principales preocupaciones. De esto seguiremos hablando porque efectivamente es un tema fundamental en la convivencia global de nuestro planeta. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.